bendiga, hermanos. Eh, bueno, sabemos que las cosas del Señor son maravillosas. Todo lo que el Señor nos permite poder vivir cada momento, cada instante, cada tiempo. Y este tiempo el Señor nos lo concede por su misericordia, por su gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos recibir de su palabra. Amén. Vamos a orar para que el Señor, en su misericordia, nos ministre en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor, te glorificamos en esta hora por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Porque una vez más, Señor, tú nos permites, Señor, poder adorarte, alabarte, bendecirte. Y así, Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes, que tú nos ministres. Solo tu Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda tu palabra, Señor. Por esto, ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu socorro en esta hora, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en 1 Corintios, Primera de Corintios 2, versículo 16. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, de esta palabra nos habla de todos los conflictos que vivían los corintios, ¿cierto? Y en especial este capítulo nos habla de un concepto equivocado de la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta que todo la cosmovisión, todo lo que vemos, todo lo que ha sido formado por Dios, nosotros tenemos que verlo desde la perspectiva de Él, ¿cierto? De lo que Él nos quiere mostrar y lo que Él se quiere dar a conocer. Entonces, Él quiere mostrarnos su gloria, quiere mostrarnos su poder, quiere que nosotros seamos salvos, y a través de esto Él nos muestra su naturaleza, ¿cierto? La naturaleza humana, que es las aves, ¿cierto? Los árboles, todo lo creado por Dios. Y nosotros vemos su inmensidad en todo lo creado. Y Él colocó en nosotros los 5 sentidos para poder experimentarlo y poder verlo a través de los sentidos que nos da, ¿cierto? Entonces, nos da la vista para poder ver las maravillas que Dios hace, nos da el tacto para poder sentirlo, ¿cierto? Y así todo lo que el Señor ha creado, que nosotros podamos experimentarlo en nuestra humanidad, en nuestra vida cotidiana, nosotros podemos ver todo lo que Dios está manifestando en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando nosotros entramos al estudio de la palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas que ignoramos aún. Hay muchas cosas que ni siquiera se nos ha sido revelado. Entonces, por eso cuando esta palabra dice, ¿quién le instruirá? O sea, ¿quién puede instruir a Dios? Él es Dios, él es eterno, Él es desde el principio y hasta el fin, y dentro de Él estamos nosotros. O sea, no hay nadie antes ni hay nadie después. Entonces dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando nos habla de una mente, nos habla de un corazón, nos habla de una vivencia, y cuando nosotros tenemos pensamientos, los percibimos a través de la vista. Entonces, cuando percibimos todo lo creado, todo lo de Dios, lo percibimos y lo almacenamos en nuestra mente. Y eso baja al corazón y de ahí es de lo que hablamos. Entonces, cuando nosotros vemos
y si nosotros lo vemos cotidianamente, todo lo que estamos viviendo, estamos pasando, las noticias y toda la situación que se vive, toda la deformación de lo que Dios ha hecho, muchas veces eso sale como influyendo en nuestra vida, ¿cierto? Porque nosotros decimos y nos damos cuenta de muchas cosas, pero cuando el Espíritu del Señor está dentro de nuestras vidas, podemos tener esa sabiduría que viene de Él, ese consejo que viene de Él, esa gracia que emana y que fluye de Él, para que nosotros tengamos la perspectiva correcta de quién es Él, ¿cierto? Entonces, por eso es muy complicado nosotros, siendo personas naturales o terrenales, ¿cierto? Vivir en un mundo espiritual, en un mundo en el cual Dios nos muestra a través de su sabiduría, a través de su gracia, que podamos alcanzar el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, es como hablaba Judith. Entonces, nuestra mente finita siempre está pensando en lo terrenal, siempre está pensando en el hoy, siempre se está protegiendo para el mañana. Pero Dios nos enseña y nos muestra a través de esta palabra de que solamente todo está en Él. Y tenemos que tener, así como decía yo, tener la mirada en Él. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 6, del 1 en adelante. Y tiene como título La revelación por el Espíritu de Dios. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces, Pablo, 2 Corintios 2, 6. ¿Sí? 6 al 7. Ahí va. Entonces, Pablo les decía, como ellos tenían este concepto equivocado de la sabiduría de Dios, los corintios hablaban de una sabiduría humana, ¿sí? La sabiduría humana es el área en el cual podemos aplicar el conocimiento, ¿cierto? Tenemos un conocimiento natural, un conocimiento humano, un conocimiento en el área que hemos estudiado, y la sabiduría es lo que yo puedo aplicar ese conocimiento, pero esto estamos hablando del área natural. Pero aquí Pablo les habla sobre una sabiduría que viene solamente por el misterio de Cristo. Entonces, él les dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual está oculta en el corazón de Dios. Por eso en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay cosas que el Señor tiene ocultas que son grandes y ocultas. ¿Para quién? Para sus hijos, para todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros obtengamos, esas riquezas que están en su corazón, esas riquezas que están en su eternidad. No solamente que nosotros alcancemos una sabiduría humana. La sabiduría humana que nosotros podemos alcanzar hoy es para poder vivir el tiempo que estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Pero Él quiere que conozcamos más a profundidad esa sabiduría eterna. Entonces, así como el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿cierto? Y su pensamiento, a pesar de que ya fue libre, su pensamiento estaba en su cautividad. Entonces, para el Señor poder liberar a ese pueblo, Moisés lo trató de una manera diferente y él estuvo en palacio, ¿cierto? De Egipto. Entonces, él pudo vivir una vida distinta, ¿cierto? O si no, sería con la misma mentalidad de esclavo.
pero Dios tuvo un trato diferente para poder libertar al pueblo. Entonces, con la palabra hoy, con la palabra del Señor, Él quiere que nosotros tengamos esa mente de Cristo, tengamos esa mente en el vivir y en el hacer, en el área espiritual. Porque nosotros muchas veces hacemos cosas y vivimos cosas en este mundo natural, pero este mundo va a pasar y nada nos vamos a llevar. Solamente nos vamos a llevar lo que hemos recibido en el área espiritual. Entonces, por eso Pablo decía, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. O sea, Él la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿No me parece maravilloso? Hermanos, 2 Corintios 6:8. Entonces dice, cosas que ojo no vio, ¿sí? Ni ojo no vio, ni oído yo. Entonces, ¿dónde estaban? Ocultas en el corazón de Dios, ¿cierto? Ni han subido al corazón de hombre, ni han sido reveladas por el Espíritu, ¿cierto? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y el que le ama, dice su palabra, que es el que guarda sus mandamientos. Entonces, y son cosas que Dios ya predestinó y tiene guardadas en su corazón para nosotros, para sus hijos. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos al Espíritu? ¿Por qué necesitamos conocer la persona del Espíritu Santo? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Aún lo profundo de Dios, Dios lo escudriña. Y dice, porque el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ven? Y entonces todo lo vamos a conocer por el espíritu. Entonces, necesitamos tener una experiencia con el Espíritu Santo, necesitamos tener una vivencia con el Espíritu Santo, necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo, porque ahí es donde Él nos va a revelar la palabra y los misterios que tiene ocultos para nosotros. Amén. Solo es de la única forma que el Señor quiere y el Señor tiene para nosotros revelarnos su palabra. Nosotros la podemos leer 100,000 veces, pero si el Espíritu no nos la revela, no sirve de nada seguir leyendo la palabra. Pero por eso necesitamos tener una comunión con el Señor. Necesitamos tener una intimidad con el Señor para que nos revele su palabra y que podamos entender no solamente lo que Él nos quiere mostrar, sino también poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. Porque el Señor me decía anteriormente que necesitamos aprender sobre el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar con Él a su gloria, a su eternidad. Entonces, necesitamos saber, necesitamos conocer, necesitamos experimentar la vida de Dios, la vida del Espíritu, para que nuestra vida no se extravíe. También en Mateo 24 habla sobre esos espíritus engañadores. Pero cuando tenemos el Espíritu del Señor, ningún espíritu de afuera nos puede sacar del propósito de la bendición de Dios. Pero si no tenemos la comunión con el Espíritu, podemos caer fácilmente en doctrinas contrarias, ¿cierto? ¿Cuánta gente yo he sabido que han sido hermanos en Cristo y han terminado en los testigos de Jehová? O han terminado en la Iglesia Católica nuevamente.
Entonces, es porque no hay una revelación del Espíritu. No hay un entendimiento y un conocimiento y una revelación guiada por Él. Porque nosotros podemos leer la palabra, podemos estudiar la palabra y no la podemos aprender, podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay revelación, no sirve de nada, porque el Espíritu es el que nos guarda, porque el diablo a quien ataca, al que no tiene la revelación de Dios. Entonces, por eso es importante tener esa revelación guiada por el Espíritu. ¿No digan? ¿Sí? En el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. ¿Cierto? Entonces él decía que no enseñaba con palabras humanas, sino con palabras guiadas del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Cristo, no percibe las cosas espirituales, no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y las cosas naturales las podemos discernir naturalmente. Entonces, por eso necesitamos tener esa relación con el Espíritu para entender las cosas espirituales. Entonces, por eso muchas veces el caminar al principio, cuando estamos caminando con Cristo, nuestra vida se nos es muy complicada, porque muchas veces venimos de un mundo cuadrado y tenemos que salir de ese encuadramiento para que podamos percibir las cosas del Espíritu. Entonces, es muy difícil, sí, es muy difícil porque uno se asegura en sus cosas y se asegura con su profesión y se asegura con todo para que uno tenga un futuro. Pero Dios le rompe los esquemas a uno, porque Él quiere que nuestra mentalidad esté en lo eterno, que nuestra mentalidad está en lo que permanece por la eternidad, no en algo efímero, en algo que va a ser destruido más adelante. Entonces, es importante nosotros ponernos de acuerdo con el Señor, con su palabra y poder entender lo que Él nos quiere enseñar cada día. Amén. Y dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Que quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tenemos esa mente de Cristo, nosotros podemos tener la revelación, saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y para qué nos ha llamado. Entonces, por eso es importante saber de lo que dice la Escritura, de lo que dice el Señor y de lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Amén. Entonces, Él nos dice, dice, Dios quiere darle a conocer la sabiduría a la humanidad, ¿cierto? En la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, no solamente la sabiduría que nosotros podemos comprender de acuerdo a lo que dice, sino es esa totalidad de lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando nos habla de la escritura, cuando nos habla de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que hubieron tantas traducciones. También nos habla de todo lo que los escritores colocaron en la palabra, que Dios guardó su palabra, de que se colocara lo que el Espíritu decía. Entonces, muchas veces dicen, no, es que la palabra la escribieron hombres, pero esos hombres eran inspirados por Dios. Entonces, por eso hay sabiduría en la palabra de Dios. Y por eso su palabra dice que todo pasará menos su palabra, porque es algo inspirado por el Espíritu y algo guiado por el Espíritu de Dios.
Entonces, por eso es importante que nosotros podamos escudriñarla, profundizar en ella, porque Dios nos quiere ministrar, nos quiere enseñar, nos quiere revelar los misterios que están en él. Amén. ¿Y todo para qué? Para que podamos estar en esa eternidad con él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esta hora. Dice, tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad y su propósito y su plan de redención. Significa ver las cosas así como las ve Dios, dándoles el valor que Él les da, amando lo que Él ama y odiando lo que odia. Significa entender la sabiduría de Dios y lo detestable del pecado, de la santidad de Dios, perdón. Por esto, cuando el creyente recibe y sigue al Espíritu, cambia radicalmente sus valores. Entonces, cuando recibimos al Espíritu y caminamos en el Espíritu, nuestra perspectiva cambia de nuestra vida humana a lo espiritual. Entonces, por eso hay que tener una trayectoria en el Espíritu, para que nuestra perspectiva cambie y nuestra relación con Dios también cambie, ¿cierto? Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto nos enseña esta palabra que Dios se humilló. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, bajó y se hizo un hombre. ¿Para qué? Para humillarse, ¿cierto? Y siendo obedientes a la muerte. Entonces, el Señor quiere que nosotros también tengamos esa condición de humillarnos, de reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios, que necesitamos la revelación de Dios, que necesitamos el conocimiento de Él a través de la Escritura y a través de lo que Él quiera ministrarnos personalmente. Amén. Porque si Él siendo Dios, Él se hizo hombre, ¿cierto? Y se humilló. Amén. Entonces, nosotros también necesitamos humillarnos. También necesitamos reconocer que somos polvo, ¿cierto? Que necesitamos rendirle la honra y la gloria al Señor como Él se la merece y poder recibir de Él toda la ayuda que Él tiene para nosotros. Y dice, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Amén? Entonces, Él cumplió su propósito con el cual Él vino, aunque es muy duro, muy difícil, muy complicado, pero cada uno tiene que cumplir su propósito, ¿cierto? Y Dios quiere que lo cumplamos. Amén. Dios quiere que cumplamos ese propósito con el cual Él nos ha llamado. Amén. Así sea ese ministerio visible como ese ministerio que no es tan visible, ¿cierto? Es aquel que está tras bambalinas, ¿cierto? Pero hay un ministerio, hay un trabajo, hay un servicio, hay una humillación delante del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que podamos siempre tomarnos de la palabra del Señor para reconocer de que necesitamos de Él, necesitamos de su gracia. Y así como nos decía o nos dice su palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el Espíritu de Dios comienza a transformar nuestra vida, a que nosotros podamos ver las cosas desde un punto de vista de la perspectiva de Dios, nuestra mirada cambia hacia todo el entorno y hacia todo lo que quiera hacer. Amén. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando habla de la mente de Cristo, también tenemos que ver nuestros pensamientos que le agraden al Señor, nuestros pensamientos que sean para honrar su nombre y para vivir de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a orar en esta hora conforme la palabra que el Señor trae para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra,
porque tu palabra, Señor, es poderosa, es eterna, Señor, es bendita. Y tu palabra es la que nos enseña, Señor mío, Dios mío, que el Espíritu lo escudriña todo, Señor. El Espíritu es el que nos enseña, el que nos ministra, Señor. El Espíritu de Dios es el que nos revela, Señor, tu palabra. Por eso ayúdanos, Señor, para que cada día podamos, Señor, recibir toda la ayuda, todo el socorro, toda la gracia, y que podamos tener, Señor mío, Dios mío, esa revelación y esas cosas grandes y ocultas que están en tu corazón, Señor, para nuestras vidas, para tus hijos, para los hijos que tú dices que tú amas, Señor. Por eso concédenos esa revelación y esa luz, ese entendimiento, Señor mío, y esa revelación, Señor, de tu palabra, Señor, en todo tiempo, Señor. Que aún en los momentos de dificultad, Señor, que aún en esos momentos de oscuridad, Señor, donde no vemos nada, Señor, donde no vemos una salida, donde no vemos una respuesta, Señor, ahí podamos humillarnos, Señor. Ahí podamos postrarnos, Señor, y recibir este consejo, esa ayuda y esa bendición que proviene de ti, Padre. Porque tú eres el que nos ayuda y nos enseña a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, llegar a esa eternidad contigo, Señor. Por eso, Padre, permite que nuestra mirada esté puesta en lo celestial, que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, Señor. Padre, donde podamos, Señor, alejarnos de todo aquello, Padre, que nos trae distracción a nuestra vida, distracción a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Hay tanta distracción en este mundo, en nuestras vidas, Señor, pero tú quieres, Padre, que nos alejemos de aquellas cosas, Señor, y pongamos la mirada en ti, Señor, porque tú eres el que nos lleva, Señor mío, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Bendícela, bendice mis hermanos para que esa gracia y esa gloria venga sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor nos bendiga, hermano. Amén.